Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y de cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos a Charlando con Mr. Pep. A nivel informativo, decirte que estamos en YouTube y también en Spotify. En la plataforma de YouTube te puedes suscribir, que es completamente gratis. Puedes dejar un me gusta en el programa. Y también, evidentemente, pues nos puedes dejar tu opinión en comentarios de lo que te ha parecido el programa, o bien si te gustaría en especial escuchar algún capítulo de alguna leyenda, pues también nos lo puedes dejar en comentarios. Para la gente que nos escucha en Spotify, pues puedes seguir el canal de forma gratuita, compartirlo también en tus redes sociales, en YouTube también, darle a la campanita y dejar tu opinión en comentarios. Así que, bueno, vamos a empezar con otro episodio y prepárate porque esta historia es increíble. De leyendas. Empezamos. Y es que hoy vamos a conocer la historia de uno de los deportistas más admirados de todos los tiempos. Un hombre que convirtió el esfuerzo en una forma de vida. Un jugador que jamás se dio por vencido. Un competidor que luchó cada punto como si fuera el último. Un deportista que inspiró a millones de personas dentro y fuera de las pistas. Y es que hoy, en Leyendas, descubrimos la historia de Rafa Nadal. Y es que nuestra historia comienza el 3 de junio del año 1986. Ese día nació Rafa Nadal en Manacor, una localidad situada en la isla de Mallorca. Desde muy pequeñito estuvo rodeado de deporte. Su padre, Sebastián Nadal, era empresario. Su madre, Ana María, trabajaba en el negocio familiar. Y dentro de su propia familia existían dos referentes deportivos muy importantes. Por un lado, su tío Miguel Ángel Nadal, que llegó a convertirse en futbolista profesional del Fútbol Club Barcelona y de la selección española. Y por otro lado, Toni Nadal, el hombre que cambiaría su vida para siempre. Y es que cuando Rafa era apenas un niño, Toni observaba algo diferente en él.
Veía talento, pero sobre todo veía carácter, disciplina y una competitividad fuera de lo normal. Y es que desde muy pequeño comenzó a entrenarlo. Y lo hizo de una forma que marcaría para siempre la personalidad del futuro campeón. Y es que Tony no quería crear una estrella, quería formar una persona fuerte. Le enseñó que nadie regala nada, que el talento sin trabajo no sirve y que las excusas nunca ganan partidos. Aquellas lecciones acompañarían a Rafa durante toda su carrera. Y es que mientras otros niños jugaban simplemente por diversión, él entrenaba cada día, horas y horas, golpe tras golpe, año tras año. Poco a poco empezó a destacar en los torneos juveniles. Y es que en esos torneos juveniles quedó claro que España estaba viendo nacer algo muy especial. A finales de los años 90 ya era considerado una de las mayores promesas del tenis mundial. Y es que en el año 2001, con apenas 15 años, Rafa se convirtió en profesional. Rafa ya estaba allí. La mayoría de jugadores de esa edad todavía soñaban con llegar algún día al circuito. Pero Rafa demostró que era alguien diferente. Competía contra hombres adultos y demostraba que no tenía miedo a nadie. Ya en el año 2002 consiguió su primera victoria en un torneo ATP. Tenía solo 16 años. Y es que esto era apenas el comienzo. El mundo del tenis empezaba a escuchar su nombre, pero nadie imaginaba todavía lo que estaba por venir. Y es que durante los siguientes años su progresión fue espectacular. Su potencia física, su velocidad, su mentalidad y su capacidad para luchar cada punto llamaban la atención de todos.
Pero Rafa Nadal no era el jugador más elegante, no era el jugador más espectacular. Era algo diferente. Era un competidor feroz. Y es que Rafa Nadal era un guerrero. En el año 2005 llegó el momento que cambiaría su carrera para siempre. Roland Garros, París, la tierra batida. El torneo que acabaría convirtiéndose en su reino. Y es que con apenas 19 años ganó el torneo en su primera participación. Algo prácticamente imposible. Pero para Rafa aquello fue solo el principio. Y es que aquel año Rafa Nadal conquistó 11 títulos y terminó la temporada como una de las grandes estrellas del deporte mundial. El tenis había encontrado a su nuevo fenómeno. Y poco después aparecería una rivalidad que marcaría una época. Roger Federer. Y es que el suizo dominaba el tenis mundial. Elegancia, precisión, talento. Muchos lo consideraban el mejor jugador de todos los tiempos. Y entonces apareció Rafa Nadal. Dos estilos completamente opuestos. Dos personalidades distintas. Pero dos leyendas. Y es que cada enfrentamiento entre ellos se convirtió en un acontecimiento mundial. Millones de personas se sentaban frente al televisor para verlos competir. Sus partidos fueron auténticas obras maestras del deporte. Y ninguno simboliza mejor aquella rivalidad que la final de Wimbledon de 2008. 5 sets. Más de 4 horas de batalla. Lluvia. Oscuridad. Tensión. Y finalmente la victoria de Rafa Nadal.
Y es que muchos expertos la consideran la mejor final del tenis jamás disputada. Aquella noche, Rafa conquistó Wimbledon por primera vez y demostró que podía ganar en cualquier superficie. Y es que mientras acumulaba títulos, también empezaron a aparecer los problemas físicos. Y es que su forma de jugar exigía un esfuerzo brutal. Su cuerpo sufría constantemente. Rodillas, pies, abdominales, muñecas, cadera, lesión tras lesión, año tras año. Muchos pensaron que acabarían con su carrera, pero Rafa Nadal siempre regresaba. Y es que Rafa Nadal regresaba siempre más fuerte, más preparado, más competitivo. Por eso, millones de aficionados comenzaron a admirarlo incluso más allá de sus victorias, porque representaba algo universal: la capacidad de levantarse después de caer. Y fue entonces cuando llegó otro gran rival, Novak Djokovic. Si Federer había sido la elegancia, Djokovic representaba la resistencia absoluta. La rivalidad entre Nadal y Djokovic se convirtió en la más repetida de la historia del tenis profesional. Décadas de enfrentamientos, finales épicas, partidos inolvidables, pero sobre todo un respeto mutuo enorme. Pero obviamente, mientras tanto, Nadal seguía escribiendo su propia leyenda. Ganó el Abierto de Australia, ganó Wimbledon, ganó el US Open, ganó, como ya saben, Roland Garros una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta convertir un torneo histórico en algo que parecía imposible. 14 títulos de Roland Garros. Una cifra que probablemente nunca más volveremos a ver.
Pero Rafa Nadal no solo triunfó individualmente, también llevó a su país, a España, a la gloria. Ganó varias Copas Davis. Representó a su país durante años. Y en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 consiguió la medalla de oro individual. Más tarde también lograría el oro olímpico en dobles. Y es que defender los colores de España siempre fue uno de los grandes orgullos de su carrera. Ya con el paso de los años, Rafa fue creciendo también fuera de las pistas. Creó la Fundación Rafa Nadal. Impulsó proyectos educativos y sociales. Y fundó la Rafa Nadal Academy en Mallorca. Un centro de formación que hoy atrae a jóvenes deportistas de todo el mundo. Su objetivo nunca fue únicamente crear campeones. Quería formar personas. Exactamente igual que Tony Nadal había hecho con él. Ya durante los últimos años de su carrera, las lesiones comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Cada regreso parecía más difícil. Cada torneo parecía una batalla. Sin embargo, incluso cuando el cuerpo empezaba a decir basta, Rafa seguía encontrando fuerzas para competir. Y entonces llegó uno de los momentos más emocionantes de toda su trayectoria. El Abierto de Australia del año 2022. Y es que Rafa Nadal se presentó en el Abierto de Australia con 35 años. Después de múltiples lesiones. Después de muchos meses de dudas. Después de escuchar, incluso durante muchos años, que estaba acabado. Pero volvió a sorprender al mundo. Y es que Rafa Nadal ganó el torneo. Y fue así como conquistó uno de los títulos más increíbles de toda su carrera.
Y eso fue la demostración perfecta de quién era Rafa Nadal. Nunca rendirse. Jamás. También durante esos años se mostró una faceta más personal gracias a diversos documentales y producciones audiovisuales. Los aficionados pudieron descubrir al hombre detrás del campeón. Las dudas, el dolor, los sacrificios, la presión y la enorme exigencia que había acompañado a Rafa Nadal durante toda su vida. Porque detrás de cada trofeo existían miles de horas de trabajo invisible, miles de entrenamientos, miles de momentos muy difíciles. Y finalmente llegó el momento que ningún aficionado quería escuchar. La despedida. Después de años luchando contra su cuerpo, Rafa Nadal anunció el final de su carrera profesional. El tenis perdía a uno de sus mayores iconos, pero el legado ya era eterno. Y es que Rafa Nadal conquistó 22 títulos de Grand Slam, 14 Roland Garros, 2 medallas de oro olímpicas, 5 Copas Davis, más de 90 títulos profesionales, semanas como número 1 del mundo. Y obviamente millones de aficionados en todos los rincones del planeta. Sin embargo, su verdadero legado no está en las cifras, que son espectaculares, pero su verdadero legado está en los valores, la humildad, el respeto, el esfuerzo
la disciplina y en la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. Porque Rafa Nadal enseñó algo que va mucho más allá del deporte. Enseñó que el éxito no pertenece al más talentoso. Pertenece a quien está dispuesto a luchar cada día. A quien nunca se rinde. A quien sigue adelante incluso cuando nadie cree que puede hacerlo. Por eso, Rafa Nadal no es solamente uno de los mejores tenistas de la historia. Es una de las mayores leyendas del deporte mundial. Y pero que muy probablemente pasen muchas generaciones antes de que volvamos a ver a alguien como él, como Rafa Nadal. Porque algunos ganan partidos, otros ganan títulos y unos pocos consiguen algo mucho más difícil: inspirar a millones de personas. Y eso es lo que consiguió Rafa Nadal. Y es por todo eso por el cual su nombre permanecerá para siempre entre las mayores leyendas de todos los tiempos. Para mí, sin duda, el mejor deportista español que ha habido en todo este tiempo. Así que, Rafa Nadal, gracias por habernos representado como nos has representado a todo un país. Gracias por tu trabajo, tu sacrificio, tu entrega, tu lucha. Y gracias también por hacernos entender que nos caemos para aprender a levantarnos. Y a ti que nos estás escuchando, pues obviamente también te doy las gracias por estar aquí
por dejarme acompañarte, estés donde estés, y espero que hayas disfrutado, al igual que yo, de este viaje por la vida del mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal. Recuerda que estamos en YouTube y en Spotify, que la suscripción y seguir el canal es completamente gratis. Puedes compartir el canal a través de tus redes sociales, puedes activar también la campana para estar al día de lo que sucede en Charlando con Mr. Pep. Y obviamente pues nos puedes dejar tu opinión en comentarios. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Charlando con Mr. Pep. Esto ha sido Leyendas.